Señor, ayúdanos esta mañana a recibir la palabra viva, Señor, que tiene poder para transformar nuestra alma. Señor, tú has dado tu palabra para transformarnos y hoy te pedimos con todo nuestro corazón, Señor, que nosotros todos recibamos las palabras que salen de tu boca y que éstas nos hagan como tú eres, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Efesios capítulo 2, vimos la semana pasada que antes de Cristo nosotros no éramos parte del pueblo de Dios, no teníamos parte con Dios. Quiero que esto sea algo tan fuerte porque su fe en la realidad presente de Cristo solo será real y solo será fuerte si usted entiende que antes de Cristo usted no tenía nada con Dios. Y la gente en la carne nos resistimos mucho a eso porque queremos pensar, no, yo siempre he estado con Dios. No, no es cierto. Y le voy a enseñar ahorita por qué y los resultados de ello. Pero en Efesios capítulo 2 versículo 11 dice: por tanto, acuérdense que en otro tiempo ustedes los gentiles en cuanto a la carne eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban ustedes sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza. ¿Y lo que son las otras dos palabras que siguen? ¿Sin qué? ¿Cómo estábamos antes de Cristo? Yo no tenía Dios. Yo creía en Dios, yo no tenía Dios. Yo le hablaba a Dios, yo no tenía comunicación con Dios. Yo no podía oír a Dios. Yo estaba sin Dios en este mundo. Usted estaba sin Dios en este mundo. Es una cosa fuerte cuando dice, ¿cómo sobreviví? Bueno, vamos a ver un poco acerca de esto, pero esto es esencial porque nosotros no teníamos acceso, dice aquí, ni a la ciudadanía del pueblo de Dios, ni a los pactos de la promesa, y por lo tanto no había esperanza. Dos elementos: ciudadanía, sí, y los pactos de la promesa. Estas dos cosas son las que le dan esperanza y son las que le dan acceso a Dios a una persona o a un pueblo, y nosotros no teníamos ninguna de los dos. Primera de Pedro nos dice que nosotros antes no éramos pueblo, pero ahora somos el pueblo de Dios porque estamos en Cristo. Ahora, quiero explicarle rápidamente esto de los pactos de la promesa. Y porque quiero establecer una base muy rápidamente y llevarnos a un lugar de nuestra respuesta a lo que Dios ha establecido, ¿sí? Todo lo que Dios hace con la raza humana lo hace en base a los pactos o a las promesas que Él ha establecido. Absolutamente todo. Nada es por capricho, porque se le antojo, porque lo siente, porque así no funciona Dios. Yo sé que nosotros a veces funcionamos así, pero Dios no. Dios te establece alianzas o tratados o pactos, hay diferentes formas de llamarle, todas basadas, desde la caída del hombre, todas basadas en sangre, porque la sangre es la vida. Y todos los pactos de Dios desde el comienzo de la historia de la raza humana, todos han sido basados en sangre. Y todo lo que Dios hace con los seres humanos, todo está basado en su pacto. Siempre. Como vimos nosotros la semana pasada, cuando se establecía un pacto, se mataban animales y se partían los animales en dos. Esto lo vemos desde Abraham, y los animales se ponían una mitad acá y otra mitad allá, y los pactantes pasaban por en medio las mitades de los animales muertos, simbolizando que el compromiso con aquel pacto era de muerte. El no cumplirlo era muerte. Entonces estas cosas se tomaban muy en serio. Cuando Abraham hace el pacto con Dios, en Génesis 15, Dios mismo pasa por en medio de las partes de los animales, o sea, dándonos a entender la extrema seriedad con la que Él toma su palabra cuando Él la da. De hecho, la escritura nos resume eso después en el libro de Hebreos, diciendo que Dios, no pudiendo jurar por alguien más alto que Él, juró por sí mismo, en efecto poniendo su propia vida como garantía de que Él cumple las cosas que Él ha dicho. Fuerte, o sea, Dios no
dice cosas nada más al vapor, no dice cosas nada más de antojo. O sea, Dios pone toda su propia existencia como garantía de cada palabra que Él ha dicho. Ahora, Dios hizo un primer pacto ya explícito y en detalle con Noé. Lo hizo después del diluvio. Usted puede encontrar los detalles de ese pacto en Génesis 8 y en Génesis 9. Lo impactante acerca de este pacto que Dios hizo es que Dios lo hizo con Noé, porque Noé fue el que ofreció los sacrificios. No quiero meterme en mucho detalle, pero sí me importa que usted entienda esto para tener bases sólidas a su fe, ¿sí? Y sale Noé del arca. Génesis 8:18 dice: y su mujer y las mujeres de sus hijos con él, y sus hijos, todos los animales y todo reptil y toda ave y todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies salieron del arca. Y lo primero que hace Noé, dice, y edificó Noé un altar a Jehová. Lo primero que hace, dice, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, había 7 parejas de cada animal limpio, y los sacrifica en holocausto sobre el altar. O sea, toda la tierra ha sido totalmente aniquilada. Lo único que está vivo de animales y aves, insectos y peces sobrevivieron, ¿verdad? Pero animales y aves, lo único que está vivo es lo que está en el arca. Y lo primero que hace cuando baja del arca es que sacrifica de los animales limpios. Eso, si usted quiere, como un paréntesis, entiende el principio de que a Dios se le da siempre lo primero y siempre se le da lo mejor. Y si hay alguien que pudiera haber dicho, es que no me alcanza para dar el diezmo, era Noé, y lo dio. Porque era un puñito de animales para poblar de nuevo toda la tierra, pero lo primero que hizo fue matar a algunos y ofrecerlos en holocausto al Señor. ¿Me comprende? Ahora, ¿por qué lo hizo? Porque todo lo que es santificado al Señor en sus primicias, el resultado es que todo lo demás va a ser santo. Si las primicias son santas, entonces también lo es la masa restante. Ahora, el punto al que quiero llegar aquí es que Dios empieza a decir unas cosas muy importantes. Versículo 21: percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Y entonces dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y empieza a darles una serie de promesas y de instrucciones. Dice, y en el versículo 9 dice: he aquí que yo establezco mi pacto con ustedes y con sus descendientes después de ustedes, y con todo ser viviente que está con ustedes, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con ustedes, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con ustedes y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y luego le dice del arco iris, que sería la señal de este pacto, y dice versículo 15: cuando sale el arco iris, me acordaré del pacto mío que hay entre mí y ustedes y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Y nos seguimos hasta el versículo 17, lo establece y lo repite y lo repite. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque la razón que nosotros estamos vivos sin haber tenido a Cristo es porque Dios había establecido un pacto con toda carne. En ese pacto Él prometió que habría siempre las estaciones del invierno y del verano, los tiempos de lluvia, los tiempos de cosecha. Porque acuérdense que acababa de haber un diluvio. El sistema climatológico del planeta Tierra había sido totalmente trastornado. Y cuando bajan las aguas, Dios establece un orden y lo sella con un sacrificio y declara un pacto con toda carne, tanto humanos como animales en la tierra, diciendo: va a haber orden climatológico y nunca destruiré la tierra con un diluvio.
La razón por la cual no ha habido otro diluvio es porque Dios estableció un pacto. La razón que hay invierno y verano y temporadas de lluvia es porque Dios estableció un pacto. No tiene que ver con que es automático. No tiene que ver con que, bueno, es que quién sabe por qué pasan las cosas. Tiene que ver con que Dios dijo, esto es lo que voy a hacer, así se va a hacer. Lo dijo muchos siglos después el apóstol Pablo, hablando a los griegos, que los griegos no entendían nada acerca de Dios. Ellos estaban metidos en toda clase de filosofías extrañas y la verdad en su gran mayoría bastante desviadas. Y les dice lo siguiente, déjenme encuentro el versículo en Hechos capítulo 17, dice... Capítulo 17 de Hechos, versículo 30 dice, pero Dios habiendo pasado, sabe que no anoté el versículo y quiero leérselo. A ver, los que tienen buenas concordancias, donde dice que no se dejó sin testimonio, enviándonos, dice, lluvias y, porque por alguna razón no lo anoté, y quiero leérselo, es muy, muy, muy importante. Le está hablando a los griegos, 17:26, no, donde dice que el Señor no se dejó a sí mismo sin testimonio, dice, dándonos lluvias y todas las cosas y llenando de alegría nuestro corazón. Quiero que lo lea, quiero que lo marque en su Biblia. Nada más que necesito a alguien rápido con la... Gracias, 14:17. Yo sabía que no había notado bien eso. Está hablando Pablo a los griegos precisamente en un lugar donde hizo un milagro espectacular con un paralítico, y entonces sale la multitud cuando ve el milagro, porque el hombre estaba paralítico y Pablo le dice levántate, y el hombre salta y empieza a caminar y la gente empieza a gritar, dioses en disfraz de hombres, dioses con apariencia de hombres han bajado a nosotros. Y llegan los sacerdotes paganos y traen bueyes y ovejas y van a ofrecerles sacrificios a Pablo y a Bernabé, y Pablo y Bernabé se rasgan los vestidos y dicen, no, deténganse, ¿cómo van a hacer esto? Y les dice, versículo 16, en las edades pasadas, dice, Dios ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. O sea, los ha dejado hacer lo que les da su gana. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. ¿Por qué hizo eso Dios con la raza humana que no le conocía, que cada quien andaba haciendo lo que se daba su gana, que adoraba ídolos de todos los colores y sabores? ¿Por qué hacía eso Dios? Porque Dios hizo un pacto con toda carne y Dios respeta los tratos que hace. No es automático, no es porque yo le pedí a Dios y Dios me lo dio, es porque Dios hizo un trato desde el tiempo de Noé con todo ser viviente, de que Él no solamente no destruiría el mundo con un diluvio, sino que habría lluvia y habría tiempos de cosecha y habría abundancia de todas las cosas, por su trato que Él estableció con la tierra. ¿Por qué estoy estableciendo esto? Porque si nosotros queremos entender a Cristo como muchas veces funcionamos nosotros, sobre capricho, sobre antojo, sobre que ahorita siento, sobre que mañana no, sobre de que mi palabra vale si la siento, y si no la siento pues no tiene peso, y luego le adjudicamos eso a las palabras de Dios. Y yo leo la Biblia, hay una promesa, si la siento confío en ella, pero si no la siento no. Si me nace, si la sueño, si me despierto y la traigo en la cabeza, entonces sí. Pero si nada más la leo, pues ay, qué difícil, porque nosotros queremos hacer que Dios funcione como nosotros funcionamos, pero no es así. Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. No se me duerma, ¿sí? No se me duerma. Estoy hablando en serio, esto es su vida la que está en juego.
Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, manda su lluvia sobre justos e injustos, sobre gente que lo ofende, sobre gente que no lo toma en cuenta, sobre gente que no le hace caso, porque Él hizo un trato. Y el pecado ofende a Dios y molesta profundamente a Dios, pero Él dio su palabra y la cumple. Siempre, siempre, siempre. Y aunque Él tenga toda una ira justificada por la maldad de los hombres, pero Él prometió: no habrá otro diluvio y no habrá ¿cómo se dice? Un desmoronamiento del clima de todo el mundo. No lo habrá otra vez, porque di mi palabra. Ahora, mi pregunta para nosotros es si nosotros queremos que Dios se acople a nosotros o que nosotros seamos transformados a como Él es. Son las únicas dos posibilidades. O Dios se acopla como nosotros funcionamos, o nosotros somos transformados a como Él funciona. ¿Cuál prefiere? Ahora, yo sé que todos sabemos cuál es la respuesta correcta, ¿sí? Pero realmente la pregunta no es si sabemos cuál es la respuesta correcta. La pregunta es si yo quiero eso. Si yo quiero que Dios me forme a su imagen. Porque eso significa unos estirones y unos cambios y unos amoldamientos impresionantes, cuyo resultado es espectacular e increíble, pero el proceso, pues obviamente no es la cosa más cómoda del mundo. Y la pregunta es si queremos. Mire, el pueblo de Israel estaba contento con tener el templo y con tener el ritual, pero ellos sabían lo que querían. Entonces surge por ejemplo, el último rey reformador se llamó Josías. Y Josías fue un héroe, fue un gigante en la fe. Lo hacen rey a los 6 años de edad. Cuando tiene como 18 años, bueno, a los 12 años más o menos, él empieza a buscar a Dios. A los 18 años descubren la Biblia. Imagínense que tan perdido estaba el pueblo, ya ni siquiera se acordaban que tenían Biblia, y encuentran una copia de la Biblia en el templo. Y cuando se la leen a Josías, se rasga sus vestidos y dice: estamos muertos, dice, vamos a ser destruidos, porque si lo que ese libro dice es verdad y nosotros hemos hecho todo lo que hemos hecho, no hay esperanza. Y se humilla ante Dios y entonces Dios le manda a decir: por causa de cómo tú te humillaste, no voy a traer este mal en tus días. Entonces Josías se levanta y empieza a reformar todo, saca todas las imágenes del templo, saca todos los sacerdotes paganos, limpia toda la nación, destruye los altares falsos. Es una cosa impresionante. Pero Jeremías, que fue contemporáneo de él, dijo: nada más que el cambio de la nación, del pueblo, no fue genuino. Y a mí siempre me llamaba la atención por qué Jeremías dijo eso, porque cuando uno lee la historia del avivamiento de Josías, qué tremendo. Muere Josías en una batalla, muere joven, y así literalmente al día siguiente el pueblo estaba otra vez en lo que ellos acostumbraban a hacer. Habían vuelto a sus mismas costumbres. Entonces Josías quiso y Dios lo usó, pero el pueblo tiene que querer. El pueblo tiene que decir: yo necesito y yo quiero y yo abrazo ser cambiado, cueste lo que cueste. Y esa es nuestra pregunta de inicio, si nosotros vamos a ver a Dios en nuestras vidas. No quiero preguntarle y que usted haga un ra, pero sí quiero que se conteste a sí mismo, porque yo sé que usted ama al Señor. Yo sé que usted quiere la bendición de Dios, por eso estamos aquí. Pero la pregunta es si la quiere toda o nada más un pedacito. La pregunta es si quiere todo lo que Dios quiere darnos o nada más lo que usted considera atractivo. Son preguntas fuertes.
con resultados impresionantes, tanto para bien como para mal. ¿Sí? Ahora, déjeme aterrizo esto en un aspecto esencial del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque la intención de Dios desde un principio con su pueblo, estoy hablando desde Adán y después con todos los diferentes movimientos que Dios estableció, siempre la intención de Dios era que su pueblo, su gente, conquistara el mundo entero. Ahora, yo sé que eso suena muy exagerado, pero no es. Por lo menos no si usted cree la Biblia, porque toda la Biblia continuamente, desde el Antiguo Testamento, lo puede leer desde Deuteronomio y luego llega al Sermón del Monte y termina en el Apocalipsis, y siempre vemos este mismo tema. El objetivo de Dios para su pueblo es que ellos fueran hechos herederos del mundo y conquistaran el mundo entero. En lo chiquito, en lo grande, en lo físico, en lo espiritual, en lo familiar, en lo económico, en lo cultural, en todos los aspectos de la vida. El propósito de Dios era que su pueblo conquistara el mundo. Por eso Él dijo en las bienaventuranzas: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Va a ser de ellos. Por eso en todas las parábolas, los que hicieron bien su trabajo, Dios los puso para gobernar ciudades y regiones y países. ¿Usted cree que esos son cuentos sin sentido? ¿O hay algo de verdad en ello? Piénselo. O sea, ¿qué es lo que quiero que nosotros hagamos? Antes de meterme en cómo nosotros aterrizamos esto, usted necesita atreverse a creer los alcances de lo que Dios ambiciona para usted. Porque en mi Biblia, si usted hace bien lo que Dios le pide, lo pondrá sobre una ciudad o lo pondrá sobre una región del mundo cuando todo esto haya concluido, cuando Cristo haya vuelto. Y usted, pero ¿se acuerda cuando le hablé acerca de la descuidada insensatez? No le dé lugar. No sea insensato, no sea infantil, no sea inmaduro. Las ambiciones de Dios para usted son altas, son enormes, pero requieren de una colaboración nuestra. Hay mucha gente que va a llegar al cielo, como dice 1 de Corintios 3, de panzazo. Dice, como pasando por fuego, o sea que sale chamuscada en ropa interior quemada y llega al cielo, pero a duras penas, y dice que habrá mucho llanto en el cielo. Y si uno, ¿por qué? Porque va a haber mucha gente que llega sin nada. Y yo no acepto que esta congregación sea parte de eso. Yo no quiero a nadie de nosotros llegando en paños menores, todos tatemados y sin nada que presentarle a Dios. Yo quiero fruto y yo quiero recompensas para nosotros. Ustedes son mi familia y yo quiero que a usted le vaya muy bien. No en esta vida solamente. Yo quiero que cuando usted se presente delante de Dios, Dios voltee y le diga: bien hecho, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero quiero que primero nos atrevamos a creer que esto es a lo que Dios le está tirando. Dice, yo me conformo con que, pues nomás, con que, ¿verdad? Con que no me quiten el trabajo, ¿verdad? Pues con qué poquito se conforma. Yo con pagar la luz, ¿con qué poquito se conforma? O sea, no le estoy diciendo yo ni le estoy tratando de animar. Todo este libro, la magnitud de los objetivos de Dios para nosotros y la magnitud de las recompensas de Dios para sus hijos e hijas fieles son enormes. Tita les dijo: usted no quiere recompensa, déchela a ella, ¿verdad? Tita ha trabajado con niños, llamado a niños desde que nosotros empezamos a servir al Señor y tiene recompensa. ¿Usted quiere recompensa? ¿O usted quiere ser un pobre diablo en la Nueva Jerusalén? A ver, déjeme ver, a ver. Todo el mundo respire y respóndame. ¿Usted quiere recompensa? Sí. ¿O usted quiere ser un pobre diablo en las calles de Jerusalén? Órale, está mejor, ¿verdad? Digo, yo supongo que los que reciben recompensa serán generosos y darán limosna, ¿verdad? Pues yo no quiero pedir limosna en el cielo. ¿Usted? No. Entonces quiero que cierre un momentito sus ojos y voltee y se dé cuenta, ok, Dios tiene ambiciones fuertes para mí. Dios tiene
objetivos fuertes para mí, una recompensa grande planeada para mí. Y yo voy a trabajar hacia eso. Si se conforma, no puede culpar a nadie de ello más que a sí mismo. Su problema no es falta de talento, no es falta de oportunidad, su problema es que no quiso creer. Se conformó con disfrutar las cositas que tenía en esta vida, un par de niños, su hijo, su nieta, ¿verdad? Cosas por el estilo, y ya con eso usted fue feliz, y eso es todo lo que tuvo, y llega al cielo y a duras penas llega. Y no sé, allá lo mandan, ¿verdad?, a lavar los baños en alguna parte del cielo. Pero esos no son los planes de Dios para nosotros. Y yo quiero que usted ambicione en Dios lo que Dios está prometiéndonos. Ahora, ¿cómo colaboramos con Dios? Mire, quiero dar un par de versículos que nada más quiero que anote y usted los mastique y los medite después, ¿sí? Uno de ellos es Hebreos 6, 11 y 12. Tengo 2 semanas con este pasaje retumbándome en mi corazón acerca de nosotros como iglesia, porque esto es parte de cómo nosotros participamos de esta conquista. Hebreos 6, 11 y 12 dice: deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud. Diga conmigo: solicitud. O sea, eso quiere decir que es acomedido, que usted tiene iniciativa, que usted lucha por aquello, que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin. Mire, es como por decir, Dios nos llama a orar, ¿verdad? Y usted pues, le da flojera, tengo frío, es que ¿cómo voy a salirme de la casa? Y luego ando todo apurado, pero luego le da cáncer. Y luego tiene mucha solicitud, ¿verdad? Y pastor, no va a haber oración este martes porque tiene cáncer. Dios nos está llamando a que en nosotros hay una iniciativa, no para resolver un problema, sino para alcanzar una recompensa. ¿Me explico? Si usted quiere tener un cáncer para experimentar el poder de Dios, yo prefiero que alguien más lo tenga y yo oro y así experimentar el poder de Dios. ¿Qué prefiere? ¿Que Dios lo sane usted o usted sanará a alguien? Obvio, ¿verdad? Obvio. Entonces deseo, dice, que ustedes muestren la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la perseverancia heredan las promesas. Todo el contexto del pasaje está hablando de que Abraham recibió la promesa de que sería heredero del mundo. Por eso Pablo escribió: todo es vuestro, sea la vida, sea la muerte, sea el presente, sea el porvenir, sea el mundo, sea todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Estas no son palabras huecas. Estas se van adquiriendo a través de gente que aprende a conectarse a las palabras de Dios mediante 2 elementos claves, y tienen que ver con autoridad todos. Es la autoridad que nosotros recibimos y la autoridad que nosotros ejercemos. Pero todo lo que Dios nos ha concedido en Cristo no es automático. Se adquiere, se experimenta a través de las promesas de Dios, que son sí y amén, por medio de Cristo, en Cristo, por medio de nosotros. Pero una persona necesita entender cómo me conecto con estas cosas que Dios ha dicho, que Dios nos ha concedido. Y eso es lo que yo quiero que nosotros ahorita entremos en una conexión muy fuerte. Jesús tuvo un encuentro con un hombre que él dijo: nunca he visto tanta fe en todo Israel. ¿Se acuerda? El centurión. El centurión dijo: nada más tienes que decir la palabra, no tienes que venir a mi casa, solo da la orden, yo sé que va a suceder. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, por lo tanto tengo autoridad. O sea, y Jesús volteó y dijo: ¿qué fe? El hombre no habló de fe, el hombre habló de autoridad. Jesús dijo: esta es fe. Así es como funciona. ¿Por qué? Porque ese hombre se conectó a las palabras de Jesús, porque entendía que Jesús estaba bajo la autoridad de Dios y por lo tanto tenía autoridad. ¿Por qué? Porque él también estaba bajo autoridad y tenía autoridad. Ahora, esto nos presenta nuestro más importante desafío a todos nosotros de este continente, de esta era del tiempo. ¿Por qué?
Porque vivimos en una era del tiempo donde nadie quiere entender autoridad. Y por lo tanto nadie quiere ejercer autoridad. Usted me pregunta cuál es el problema principal de los hogares. No hay autoridad. Los niños no obedecen a nadie y los papás no quieren mandar. Entonces ni se ejerce autoridad ni se acata autoridad. Y la casa es un caos. Yo lo veo en el supermercado cada vez que voy. Las mamás que no saben controlar a sus hijos. Hoy subiéndome al avión, porque hoy me vine de Colima. Hoy subiéndome al avión, vi a un hombre y una mujer, adultos, grandotes, de hecho ya macizos, perder totalmente en control con una niña güerita de este tamaño. Simpática la chamaca, ¿verdad? Me cayó rete bien. Y los papás histéricos, descontrolados porque no saben gobernar, porque como ellos no están bajo autoridad, no saben ejercer autoridad. La niña, por lo tanto, no tiene nadie que realmente ejerza autoridad sobre ella. Todo es capricho, todo es ahorita me siento bien, así que te trato bonito aunque te portes mal. Ahorita me siento mal, así que te trato feo aunque te portes bien, ¿verdad? Porque la vida no se trata más que de lo que yo siento. Y así no es Dios. ¿Cómo creamos a nuestros hijos? Hoy quiebra el vaso, le doy 15 varazos porque yo estaba frustrado o enojado, ¿verdad? Mañana quiebra la vajilla entera, pero como yo me siento requete bien, no pasa nada. Ese es el hogar mexicano. Esa es la razón que nuestros hijos están todos confundidos. No saben con qué contar. ¿Y sabe qué es lo que nuestros hijos aprenden? Que lo único que hay que cuidar es que no se enoje mi mamá, es que no se enoje mi papá. Me vale sorbete si eso está bien o está mal, nomás que no se enoje mi jefa o mi jefe. Como resultado, nosotros criamos un montón de chamacos que esencialmente son manipuladores. Porque todo lo que ellos cuidan es manipularlo a usted para que no se enoje. No conocen justicia, no conocen rectitud, no conocen disciplina, no conocen orden, no conocen verdad. Lo único que conocen es, yo me aseguro que mi jefe no se moleste, que no se enoje. Yo le lavo el coco, yo le doro la píldora, yo le cubro las cosas para que esté contento. Hay una sola institución en México que entiende autoridad, es el ejército. Me encanta tratar con gente del ejército porque en este país es la única gente que entiende autoridad. En un ejército, tú entras al ejército las primeras 6 semanas, y ahí está mi papá atrás que estuvo en el ejército. Las primeras 6 semanas te maltratan horrible. Te maltratan a gritos, a groserías, a abusos. Te acuestan a las 11 de la noche, a las 4 de la mañana te están levantando a correr 30 kilómetros con una carga de 40, 80 kilos encima, ¿verdad? Si te caes te insultan, te humillan y después de 6 semanas el recluta, a él le dicen brinca y él hace así. ¿Sí? Entra un oficial, él se para y así, en automático. Todo es obediencia, todo es obediencia, todo es obediencia. ¿Por qué? Porque en la guerra el que no sabe obedecer no sobrevive. Se va a morir, lo van a matar. El que se pone a razonar la orden que se le dio es hombre muerto. O sea, el ejército que conquista, el ejército que triunfa, el ejército que simplemente sobrevive es el que sabe obedecer. Entonces al ejército, al recluta, las primeras 6 semanas le aniquilan toda su rebeldía y le enseñan a obedecer así, 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 sin cuestionar absolutamente nada. Pero fuera del ejército eso no existe en nuestro país. Y si nosotros vamos a heredar las promesas, familia, y ejercer la autoridad para con las palabras de Dios conquistar aquello que Dios nos ha asignado, nosotros necesitamos aprender autoridad hasta los tuétanos. Abrazarla, amarla, entenderla, correr con ella hasta los tuétanos. Si no, no funciona. Y bueno, déjeme le leo un par de pasajes más para que usted pueda captar esto. Obviamente empecé hablando de la escritura y es importante que usted entienda que esta escritura, este libro, es nuestra autoridad absoluta y final. Nuestra pregunta en la vida es: ¿qué dice aquí? Su opinión, mi opinión y la de quien sea no tiene ningún valor. ¿Qué dice aquí?
Aquí dice verde, es verde. Aquí dice salta, yo salto. ¿Por qué? Estas son las palabras de Dios. Yo no las cuestiono. No, no es porque no tengo cabeza, no es porque no sé pensar, pero yo sé de dónde viene esto, y si aquí yo no lo entiendo, yo no tengo problema con eso. Ya lo entenderé. Hay cosas que yo he aceptado sin entenderlas y 3, 4, 5 años después capté de qué se trataba. Hay mucha gente que no hace caso hasta que lo entiende, o sea, no hace caso. Punto. ¿Sí? Si usted pone como cimiento en su vida de que la Biblia dice verde y es verde, y no necesito explicaciones porque aquí lo dice, y la palabra de Dios dice así y así es y se acabó, y yo siento todo lo contrario, pero aquí lo dice y así es y ni modo, usted ya está muy bien encaminado hacia una vida de victoria tremenda. O sea, porque yo quiero que usted se saque de la cabeza, a ver, todo el mundo cámbiame el rostro un poquitito, ¿verdad? Hágamelo así, respire algo, porque usted está pensando que yo le estoy plantando una obligación y yo le estoy diciendo cómo usted se va a ganar el mundo. Yo le estoy diciendo cómo usted va a conquistar las cosas que tiene enfrente. O sea, yo le estoy diciendo cómo usted va a experimentar que estas cosas se hacen realidad. Ahora, si usted se conforma con la vida que vive, usted no necesita venir a Cristo. Usted no necesita estar en la iglesia, pues la gente que se conforma con lo que tiene lo puede hacer sin Cristo. Hay un pacto de por medio. Va a haber lluvia, va a haber tiempo de cosecha, va a haber invierno, va a haber comida, va a haber abundancia. Usted no necesita a Cristo si usted se conforma con más o menos llevarla así. Pero si lo que usted quiere es ser un heredero de Dios, entonces necesita aprender obediencia. Necesita abrazar autoridad de todo su corazón. Ahora, este es el momento donde gente se empieza a incomodar. ¿Por qué? Porque no estamos habituados a la obediencia. ¿Sí? Como ese niño que está gritando, ¿verdad? No está habituado a la obediencia. Y le quiero apostar que su mamá no sabe cómo manejarlo. Yo quisiera llevarnos a todos a hacernos otra vez de 6 meses y que alguien que sabe lo que está haciendo nos criara. Pero eso ya no se puede hacer, ¿verdad? ¿Cuántos nos hizo falta un poquito más de mano? Vamos, levante la mano, vamos, sí, sí. Poquito más de mano, levántela, sí, sí, levante. Ahora, si le hizo mucha mano, le hizo falta mucha mano, ¿por qué no levanta? Ahora veo que está un chamaco allá levantando las manos, métele mano. El punto de partida y la base de todo es la Escritura. Mi Biblia dice no te unas en yugo desigual. Yo no ando diciendo, ay, pues es que a lo mejor vamos a orar para que se convierta. No, no te unas en yugo desigual, no me le acerco. Tu hijo te trae una novia que no sigue a Cristo, tú la corres de la casa. Así de sencillo. Y a él también si no quiere hacer caso. La escritura dice que la mentira es del diablo, tu hijo te miente, tú le lavas la boca con jabón o le metes una buena tunda o haces algo para que nunca te vuelva a mentir. ¿Sí? Ay, pobrecito, no, acuérdese que esa palabra está prohibida, ¿verdad? Y tú, porque la escritura dice aquí, ¿verdad? Que Satanás es el padre de mentira y yo no voy a tener un hijo del diablo en mi casa, así que en mi casa no se cuentan mentiras, ¿verdad? Nunca son justificadas. O sea, llega el acreedor, toca la puerta, tú no le dices a tu hijo, dile que no estoy, porque tú tampoco quieres ser un hijo del diablo. ¿Por qué? Porque así está escrito. Y te sujetas y te sujetas y te sujetas a la escritura y no hay vuelta de hoja. Pero luego hay un segundo nivel en donde esto funciona. Y esto nos atañe a nosotros como congregación y como comunidad. Y tiene que ver con la autoridad que Dios delega. Tiene que ver con la autoridad que Dios establece entre los hombres. Dios establece autoridad en papás. Dios establece autoridad en gobernantes. Dios establece autoridad en patrones, en profes. Dios establece autoridad en pastores. Yo quiero hablar de la autoridad de los pastores. Porque si usted es parte de una iglesia y no entiende cómo funciona la autoridad que Dios delega para el funcionamiento de una iglesia, entonces realmente no le sirve.
venir a una iglesia. Y digo venir a una iglesia, aunque yo no creo en esa frase, porque si usted no entiende la autoridad de los ministros, usted lo que está haciendo es venir a una iglesia, no está siendo parte de una. Autoridad es el elemento de donde parte todo. Dios está en su trono, todo lo que quiere Él hace. Él gobierna todas las naciones, todas las cosas están bajo su autoridad. Toda autoridad, dijo Jesús, me es dada en el cielo y en la tierra. Autoridad es el cimiento del trono de Dios. A partir de ahí funcionan las cosas. Para uno ser salvo, uno necesita aceptar el gobierno de Cristo. Uno dice, tú eres mi Señor, yo me someto a ti, a lo que tú digas, a lo que tú quieras, ¿verdad? Eso es como entra uno a la salvación. Pero la aplicación de ello tiene que ver con papás, con hijos que obedecen, y es más que obedecer órdenes. Ahorita le quiero aclarar eso un poquito. Es mucho más que simplemente el pastor me dijo que fuera y yo fui. Tiene que ver con toda una inclinación de nuestro corazón y de nuestro oído. Quiero que vaya conmigo por favor a Hebreos. Le voy a leer un par de pasajes de Hebreos que me llamaron mucho la atención. Porque Hebreos 13 nos habla 2 veces del funcionamiento de los pastores y de los ministros en general, ¿sí? El primero se encuentra en el versículo 7, Hebreos 13, versículo 7. El autor de Hebreos les está dando algunas instrucciones específicas de cómo ellos funcionar en esta nueva vida que tienen. Y luego les dice en el versículo 7, acuérdense de sus pastores que les hablaron la palabra de Dios. Consideren cuál haya sido el resultado de su conducta e imiten su fe. Entonces, vamos a empezar al revés. Imiten su fe. El otro día platiqué con una señorita que no quería considerar venirse a Parral porque sería dar un paso hacia atrás. Le dije, entonces yo di un paso hacia atrás cuando me vine a Parral, porque yo me vine, y no me vine de Chihuahua, me vine de Miami, Florida, ¿sí? Entonces, no, ya no sabía qué decir, y entonces trató de corregirlo y metió la pata más. No, pastor, es que usted ha logrado algo, siendo aquí que Parral pues no da para más, ¿verdad? Y le dije, lo que sí le puedo decir es que Titi y yo siempre hemos ambicionado mucho. Y nuestra fe siempre ha ido más allá de lo que parece ser posible aquí. ¿Cierto o no? La Escritura dice, imiten su fe. ¿Por qué usted se conforma con tener una carcacha? ¿Por qué se conforma con haber estudiado hasta el 4º de primaria o nunca haber terminado la secundaria? ¿Por qué se conforma en tener una casa sin pintar y sin arreglar y hijos que no hacen caso? ¿Sus pastores no se conforman? Siempre le estamos tirando algo mejor, siempre le estamos tirando algo mayor, conforme a la Escritura, pero siempre. Nuestra fe nunca se ha limitado a lo que Parral nos dice que debe de ser, y de hecho Parral no nos dice, uno lo dice, pero nunca nos hemos limitado a eso. Siempre estamos creyendo en algo más. Siempre estamos incomodándonos, y cuando usted se deja, incomodándolo a usted en fe. La Escritura dice, consideren el resultado de la conducta de sus pastores. ¿Nos ha ido bien a Tita y a mí por hacer estas cosas? ¿Sí o no? Los que me conocen de mucho tiempo, ¿nos ha ido bien? ¿Sí? Ese es el resultado de nuestra conducta. Ahora, imite nuestra fe. No se conforme. Pues yo vengo a la iglesia. ¿Por qué no está usted aspirando a ser un maestro de un grupo en casa? ¿Por qué no está aspirando a que se abra una misión en su barrio? ¿Por qué no está aspirando a usted estudiar a lo mejor algo en línea para crecer en el Señor? ¿Me explico? Entonces, imite la fe de sus pastores. ¿Por qué? Porque a final de cuentas todo esto tiene que ver con nuestra conexión con las palabras de Dios y poder nosotros hacer cosas que van más allá de lo que humanamente se puede. Bueno, entonces, aparte de eso,
hay otro pasaje aquí mismo, en este mismo capítulo, que habla de los pastores, pero le quiero llamar la atención a algo aquí en Hebreos 13:7. ¿Sí? Lo voy a volver a leer. Acuérdense de sus pastores que les hablaron la palabra de Dios, consideren cuál haya sido el resultado de su conducta e imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ahora, este es uno de los versículos más gruesos de toditita la Biblia, y me impactó que lo pusiera pegado a la conexión que tú tienes con tus pastores. O sea, no está ese versículo ahí porque no tuvieron otra cosa que escribir. Está este versículo ahí porque la única manera que tú te vas a conectar a la realidad de quién Cristo es porque tú te conectas a la fe que tus pastores te están ejemplificando. Esto no tiene que ver conmigo en particular. Como le digo, mire, yo acabo de estar en Colima. Colima es como Parral en el sentido que está ya a la vuelta de quién sabe dónde, ¿me entiende? Un poquito más grande, un poquito más verde. El pastor Nahum es gente, pues es de ahí, ¿verdad? Es de familia de ahí. Y acabo de ir a ver la obra que está haciendo. Fui hace 20 años, bueno, un poco menos, ¿verdad? Cuando fuimos a robarnos a Mabel, porque Mabel es de allá de Colima. Y Hugo fue, y bueno, ya lo demás es historia. Y el asunto es de que yo había visto la obra de ellos y me dicen, no, es que ya son 8 casas y tenemos orfanatorios en Puebla y en quién sabe qué, Tecomán, Colima, y aquí en la misma ciudad, y tenemos estas misiones, una aquí y otra acá, y luego me lleva a la escuela. Traje fotos. Se me cayó la baba, ¿sí? 2,5 hectáreas, casi 3 hectáreas, pastos verdes, aulas por todos lados, más de 500 niños en la escuela. Dice, vamos a abrir un turno vespertino para no cobrar, para las iglesias y para los niños huérfanos, para que ellos vengan y a ver cómo le hacemos. Y una fe de locos. Consideren el resultado de la conducta de sus pastores. Cuando yo visité a Nahum hace un montón de años, su hijo estaba en una rebeldía total. Ahorita su hijo es uno de sus copastores, entregado a la obra con esos niños, con una esposa preciosa que ama al Señor, y los dos sirviendo a esos niños de una manera impresionante. Impresionante. ¿De qué se trata? Se atrevió a creerle a Dios. Y así por el estilo le puedo contar historias una y otra vez, pero usted necesita entender que estar bajo autoridad es más que simplemente, pues me dijeron que me sentara y me senté. Es conectarse a alguien, es conectarse a lo que esa persona tiene de Dios, lo que Dios le ha impartido a esa persona, no en términos de dones naturales, que porque es muy guapo, ¿verdad? Que porque es muy esto y el otro, sino lo que Dios le ha dado. Lo que Dios ha puesto sobrenaturalmente dentro de esa persona, y usted se conecta a eso. Ahí es donde empieza a haber una verdadera relación de autoridad. Entonces nos salteamos 9 versículos, llegamos al versículo 17 y dice, obedezcan a sus pastores. Acá decía, acuérdense de ellos, examínenlos, consideren, razonen qué ha pasado con sus vidas e imítenlos, ¿verdad? Pero luego aquí ya nos dice, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos. 2 palabras muy, muy importantes, muy fuertes. Ahora, yo puedo borrar este versículo porque a muchas personas los incomoda, a algunos los ofende, pero ahí está. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos, y la palabra literal es, se desvelan por sus almas. Háganles caso, pero es más que hacer caso, es conectarse, es meterse debajo. Es yo aquí estoy, pero yo estoy unido, yo estoy en la misma visión, yo voy tras de los mismos objetivos, yo estoy corriendo hacia la misma meta. Yo no solamente hago caso como un mandadero, ¿verdad? Porque mandadero no es lo que Dios está buscando. Yo soy parte de un ejército. ¿Sabe cuántas veces aparece la frase Jehová de los ejércitos en la Biblia? 274 veces. Porque el pueblo de Dios es un ejército, y un ejército, familia, es un lugar donde autoridad se entiende a la perfección.
y camina el ejército bajo autoridad. ¿Y qué hace un ejército que está bien entrenado? Gana, conquista, logra cosas tremendas. Dice, obedezcan a sus pastores. Ahora, voltea a mirarme, vamos a cerrar esto, pero no puedo hacer mayor énfasis de qué tanto su vida y su bienestar espiritual depende de esto. Esto no es asunto de personalidad. Un día va a haber otro pastor aquí, porque todo el mundo pasamos por esta vida, todo el mundo nos acabamos, ¿verdad? Pero la verdad va a seguir siendo la misma, el versículo va a seguir siendo el mismo. ¿Usted obedece a sus pastores? Dicen que los tengo que obedecer, o sea, no. Si usted hizo esa pregunta, la respuesta es no, claro que no obedezco a mis pastores. Yo vivo mi vida, yo vivo como yo pienso, yo le hago la lucha, yo los quiero mucho, los admiro mucho, pero obedecer es otra palabra. Obedezca a sus pastores. O sea, si nos dan una indicación, vamos a hacerlo de esa manera. Si nos dicen ahorita como iglesia, vamos tras de esto, ok, vamos tras de aquello. Y uno agarra las cosas obvias, claras que se nos dicen y les hace caso. Así empieza la obediencia, pero así no termina, así no se perfecciona. Empieza con órdenes específicas. Siéntate acá, levanta aquello, ¿verdad? O ve y visita a esa persona, o lee este libro de la Biblia, ¿verdad? Empieza con cosas concretas, pero luego dice, y sujetaos a ellos. Y sujetarse a alguien es una palabra mucho más extensa, donde una persona se ha conectado bajo la autoridad y guianza de otros para efectivamente impulsar lo que estos otros están impulsando. Entonces yo ahí le pregunto a la gente, ¿cuál es la visión de la vida que tiene Vida Abundante? ¿Sabe? No sé, yo nomás vengo aquí el domingo, a veces. ¿Cuál es, a qué le están tirando los pastores para nosotros como iglesia? No sé, ¿verdad? Pero es que tienen 3 semanas predicándonos. Ay, es que no oí muy bien, estaba muy preocupado por mi niña, ¿verdad? Sujetaos a vuestros pastores. Es exactamente lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Dijo, todo discípulo que es bien entrenado se va a parecer, dice, a su maestro. Yo me acuerdo, uno de los primeros lugares donde yo vi un grupo de gente literalmente voltear el mundo al revés por el evangelio, y el predicador era zurdo. El principal se llamaba Bob Weiner, se llama Bob Weiner, ¿verdad? Y él siempre que predicaba hacía así. Y luego subían todos los muchachos, ¿verdad? Puros universitarios, y todos hacían así, aunque no eran zurdos, ¿verdad? Pero todos hacían así. Y me acuerdo que un día conozco a Rafa Márquez en Juárez. Y yo pensé, pues es güerito, ¿verdad? Yo dije, es gringo porque habla con acento. No, es más mexicano que un tamal. Pero ha vivido pegado al hermano Víctor toda su vida, hasta el acento se le pegó. Habla con acento americano, Rafa, aunque es mexicano, porque oye más al hermano Víctor que a cualquier otra gente. Sujetaos a vuestros pastores. Se enfrenta a una situación y la enfrenta de la misma manera que fue enseñado, de la misma manera que ha imitado toda su vida, de la misma manera que ha absorbido. Pablo le dijo a los romanos, yo quiero ir a Roma, les quiero impartir algo, les quiero comunicar de lo que yo he recibido de Dios. Eso es lo que pasa cuando tú te sujetas. Ahora, si tú vives tu vida al azar, así en esa descuidada insensatez, ¿verdad? Que trae tanta destrucción a las vidas, pues tú eres tú. Y ese es el problema que yo encuentro con la mayoría de nuestro cristianismo entre nosotros, familia. Todos somos muy yo. Cada quien es muy su personalidad. No se ve ningún efecto de amoldamiento.
no se ve ningún efecto de cambio de cómo funcionas, cómo piensas, cómo razonas. Yo acabo de pasar, de hecho anoche, por más que Tita me llamaba no le contestaba, porque estaba con un hombre en liderazgo, en una iglesia, que a pesar de 30 años de dedicación de su pastor, él sigue siendo el mismo inmaduro, insensato. Y yo sabía que yo estaba delante de alguien que podía destruir esa iglesia. Porque aunque dice, no, mi pastor es este, y no, es que quién sabe, pero yo vi, no ha absorbido nada de lo que su pastor es. ¿Por qué? Porque él es así. Y me lo puse como chancla, por supuesto, ¿verdad? Pero él es así, él es vato, él es chavo, él es simpático, él es alegre, él va a vivir la vida como él la va a vivir, ¿verdad? Y qué lindo mi pastor. Y le va a destrozar la iglesia. Porque nunca se ha sujetado. No se parece a su pastor. No habla como su pastor. No tiene las prioridades que tiene su pastor y no entiende a su pastor. ¿Por qué? Porque él está en su propia vida, en lo que él quiere hacer de su vida. Y normalmente ni siquiera es algo que piensa muy claramente, simplemente en la insensatez de que yo quiero vivir como yo siento. Y nosotros, familia, somos un pueblo. Y somos un ejército. Y somos el cuerpo de Cristo. Y somos llamados a conquistar el mundo, pero no lo vamos a hacer todos sueltos. Necesitamos nosotros abrazar la manera en que Dios es. Necesitamos conectarnos a cómo Dios opera. ¿Me explico? Muy bien. No sé exactamente cómo cerrar, pero sé que quiero orar. Pero no puedo hacer suficiente hincapié en que nosotros, si nos atrevemos a creerle al Señor lo suficiente para obedecer estas cosas, nosotros vamos a ver extraordinarios resultados en nuestras vidas. Extraordinarios resultados en nuestras familias. Escúchame bien, extraordinarios resultados en nuestras finanzas. Porque toda la operación de la bendición de Dios fluye por los canales de autoridad que Él ha establecido. Hay mucha gente que trabaja mucho, inclusive diezma, ¿verdad? Hace todo lo que puede y nunca sale adelante. ¿Y sabe por qué? Es que no está bajo, no está conectada, no está sujeta. Autoridad es una cosa, como dice la escritura en Judas, dice que menosprecian la autoridad. Y si yo no menosprecio la autoridad, ¿obedece? No sé, ¿usted menosprecia la autoridad? Sí. Si usted se para aquí y dice, es que, pues, yo obedezco al pastor, ¿en qué? No hay autoridad en su vida. Y si no hay autoridad en su vida, todas las cosas increíbles que Dios tiene preparadas para usted no van a llegar. Porque así es como funciona el reino. ¿Me explico? Mire, nosotros hemos estado bajo la autoridad de dos hombres, pues básicamente toda nuestra vida cristiana. Y el resultado ha sido una bendición espectacular con nosotros. Y obviamente son seres humanos y no, las cosas no son perfectas, pero el resultado para nosotros ha sido espectacular. Los dos de ellos, todos sus hijos sirven al Señor, y nosotros vimos eso y dijimos, nosotros vamos a ver eso. Sí, vimos al hermano Myers, sus hijos sirviendo al Señor. Vimos al hermano Víctor, sus hijos sirviendo al Señor. Dijimos, nuestros hijos van a servir al Señor. Habíamos oído frases, pocas veces porque no le hacíamos mucho caso, ¿verdad? De que los hijos de los pastores no salían muy bien. Dijimos, no, los de él y los de él salieron muy bien, nosotros estamos con ellos. Y nos apegamos y nos conectamos y les hacemos caso. Tengo 57 años, pero si el hermano Myers me llama y me dice, Rico, hijo, te necesito en Chihuahua, digo, te necesito en México, yo estoy ahí mañana. Y díganme los de mi oficina si estoy exagerando. Él me dice, hijo, yo había cancelado un montón de actividades, pero en Espíritu en Verdad me llama y dice, hijo, necesito que en Espíritu en Verdad toque en mi evento que voy a hacer. Sí, hermano Myers, cuente con ellos. ¿Por qué?
Yo estoy sujeto al hermano Myers. Hermano Víctor, con mis 50 y tantos años de edad, podía venir aquí. Mira, hijo, eso está mal, cambia eso, arregla eso, y esto que estás tratando así, hazlo de esa otra manera. Sí, Señor. Y estoy viejo y colmilludo y tengo mucha experiencia y tengo derecho, humanamente hablando, de decir las cosas se hacen como yo digo, porque yo soy el que aquí me he gastado. Pero el hermano Víctor viene y aquí cambiamos lo que tengamos que cambiar. Y por eso mi familia es increíblemente bendecida. Y yo quiero que su familia sea bendecida. Yo quiero que sus hijos lleven esto más adelante y luego sus nietos y todo lo demás. Y que haya abundancia en su casa y que no se le acerque ningún demonio. ¿A poco no le gustaría que su casa estuviera rodeada de un escudo donde ningún demonio se atreva a acercarse? ¿Sí? Y que no va a tener miedo. ¿Me explico por qué? Pues está bajo autoridad, usted está cubierto con un escudo impresionante. Es otra vida cuando uno vive bajo el gobierno de Dios. Pero no puede ser nada más de palabras, ¿verdad? Porque como dice el dicho de lengua, me como un taco, ¿verdad? Necesita ser en los hechos y en verdad. ¿Me lo capta? Ahora, a propósito, no he querido ser muy dramático, ¿verdad? Porque a veces sí soy. Pero no puedo sobreenfatizar la importancia de lo que estoy hablando para usted. O sea, si lo que necesita es que se lo grite, bueno, la siguiente vez se lo grito, ¿verdad? Pero no puedo sobreenfatizar de que esto es lo que lo tiene amolado. Y esta es la razón por la cual no sale adelante. Y esto se puede cambiar así. Y que esto no depende de que alguien le mande, esto depende de que usted haga así. Incline su oído y capte por dónde van, por dónde van, por dónde van. ¿Cómo creen? ¿Cómo se conducen? Ok, yo también. Porque la responsabilidad de seguir no está en el que va caminando adelante, está en el que va siguiendo atrás. Ha habido veces donde el hermano Víctor no me ha llamado en 1 año y medio, pero yo sí le llamo a él. ¿Me explico? Y el hermano Myers, yo creo que en toda mi vida ha llamado como 2 veces, pero yo sí le llamo a él. ¿Por qué? Porque yo soy el que estoy siguiendo. Y yo no soy nada tonto. Yo no estoy siguiendo a algún don nadie que no sirve para nada en el reino. Yo estoy sirviendo a 2 pelados de talla industrial. ¿No le parece? Digo, uno no anda siguiendo a cualquier tonto, se mete en internet y alguien puso un artículo allá, hay que hacerle caso. No, uno sigue a sus pastores, a los que lo cuidan a uno. Oye, es que leí un artículo acerca del sacerdote satánico, de quién sabe qué. Siga a sus pastores. Usted me ve a mí con artículos de sacerdotes satánicos. Usted me ve a mí con la fecha de la segunda venida de Cristo. Usted me ve a mí diciéndole cosas acerca de tontería y media, de que vamos a traer shofares y todos vamos a vestirnos de hebreos aquí. Usted me ve haciendo eso. Siga a sus pastores. Hágale caso a sus pastores. Es que hay una predicación tremenda. Siga a sus pastores. Ahí hubiera sido súper bueno que usted dijera amén. Digo, hubiera que no, ya salió forzado, ¿verdad? Ya no se vale, pero hubiera salido súper bien. Ahorita le doy otra oportunidad. ¿Quiere orar? ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Bienaventurados los mansos. O sea, es gente que se ha paseado en un caballo manso. ¿Sí? El caballo lo puede matar a usted, ¿verdad? ¿Sí o no? Un caballo manso. La yegua de la campana que tenía mi abuelito, ¿sí? Que tenía como 60 años, pero tenía la fuerza para matar a cualquiera de nosotros. Y le jalaba para acá y ¿sabe dónde se iba? Se iba para acá. Y le jalaba para allá y ¿sabe dónde se iba? Se iba para allá. Y le frenaba y ¿sabía dónde se iba? Se paraba. Y le picaba y pues ahí no funcionaba muy bien porque estaba muy vieja, ¿verdad? Pero
pero se iba en la dirección que le decía uno. Bienaventurados los mansos, dice, ellos heredarán la tierra. Y yo quiero ser uno de esos, Señor. Levante conmigo sus manos al cielo. He vivido en mucha insensatez, en mucho descuido, Señor. Lo confieso. Haciendo lo que siento, cuando se me ocurre, cuando me nace. Y así no eres tú. Así no es tu reino. Tú has establecido tu palabra. Tú has establecido tu gobierno. Tú no andas jugando con nuestras vidas. Tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos. Se puede confiar en ti. Tú gobiernas con justicia. Y tú quieres hacerme como tú eres, Señor. Y yo abrazo eso. Perdóname por tanto desastre y desorden en mi forma de ser. Perdóname por tanto desprecio por la autoridad. Perdóname por tanta rebelión, Señor. Muy simpático, muy agradable, pero no le hago caso a nadie. Perdóname, Señor, porque de veras he hecho mucho daño a mi vida y a los que me rodean. Enséñame tu camino, Señor. Enséñame a hacer tu voluntad. Quiero ser un hombre, una mujer bajo autoridad. Quiero que lo digas audiblemente, se lo digas al Señor con convicción. Escojo ser un hombre, una mujer bajo autoridad. Escojo vivir en obediencia a tus palabras, sujeto a tu gobierno, Señor. Escojo acatar, Señor, toda la autoridad que tú has establecido. No me hará ningún mal, Señor. Perdóname por el menosprecio que he tenido por la autoridad. Perdóname, Señor. Siempre menospreciando las cosas importantes. Siempre queriendo hacer de todo un juego. Siempre queriendo hacer de todo algo ligero, como si no pasara nada. Perdóname por el menosprecio que he tenido para con la autoridad. Perdóname, Señor, por menospreciar el señorío. Perdóname, Señor. ¿Quién me he creído, Señor? Abrazo tu gobierno, Señor. Me someto a tus palabras. A todo lo que tú dices en tu palabra. Eso es la única realidad para mí, Señor. Quiero que ores conmigo, familia, y que ores con convicción y con todo tu corazón y en voz alta. Y le digas: gracias, Señor, porque no soy un huérfano tirado a la calle a ver cómo me defiendo de los ataques de la vida. Me has puesto en familia, me has hecho habitar en familia. Tengo un hogar espiritual. Soy miembro de tu cuerpo. Soy parte de tu iglesia. Tengo pastores. Tengo quien vele por mi alma.
Voy a considerar el resultado de su conducta. Voy a imitar su fe. Voy a dejar de andar viviendo al azar. Voy a considerar inteligentemente el resultado de su conducta. Y voy a imitar su fe. Voy a preguntarme y preguntarles y averiguar qué hicieron con sus hijos, qué hicieron con la Biblia, qué hicieron con el servicio a Dios, qué hicieron con sus finanzas, qué hicieron con el trabajo, cómo le hicieron con sus amigos. Porque quiero esos resultados. Quiero caminar en esa fe. Quiero dejar de vivir al azar. En el nombre de Jesús. Gracias por las autoridades que has establecido sobre mí, Señor. Dígalo. Gracias por establecer autoridad sobre mi vida. No soy un huérfano. No soy un hijo ilegítimo, Señor. Hay autoridad sobre mi vida. Voy a obedecer a mis pastores. Voy a obedecer en el sentido más real, Señor. Voy a sujetarme a ellos. Y voy a ver el fruto de ellos, Señor.